Estamos en el primer servicio de nuestra iglesia revisando un maravilloso, pequeñito, casi ningún predicador habla de él. No existen libros, es muy difícil encontrar material, predicaciones acerca de un profeta que Dios levantó en el año 520 antes de Cristo. Ageo. Les pido por favor que abran su Biblia y casi estoy seguro que a muchos les va a costar trabajo encontrar dentro de la sección de los Nebim al profeta, eso significa Nebim en el hebreo, al profeta menor. Es menor porque es muy cortito, pero miren hermanos que me he tardado ya varios domingos extrayendo la riqueza maravillosa de este profeta, escondido, olvidado, poco predicado, pero vaya que Ageo es poderoso. El Dios de Ageo sigue hablando a nuestra vida, a pesar de que vamos a abrir un libro del año 520 antes de Cristo. Vamos al libro de Ageo, capítulo 2, versículos del 10 al 19. Dios quiere tu corazón. Ese es el tema. Dios quiere tu corazón. Fíjense lo maravilloso de este libro. Y fíjense lo hermoso que un cristiano sabe del ser humano. Hace siglos, dentro de la filosofía, hubo un hombre de apellido Boecio. Y a Boecio se le considera el filósofo que mejor ha descrito qué es el hombre. En filosofía, el ser humano es lo siguiente: sustancia individual de naturaleza racional. Eso un catedrático de filosofía te lo explica. ¿Sabes qué eres tú y qué soy yo desde la perspectiva humana? ¿Qué es el hombre, filosóficamente hablando? Soy una sustancia. Y ya desde ahí hay que estudiar mucho filosofía para entender en un lenguaje común qué carambas es eso de que somos una sustancia. Pero no solo Boecio aporta esto al conocimiento, sino que Boecio dice que somos individuales. Y además Boecio da otro aspecto que solo los seres humanos tenemos, a diferencia de los caballos, de los perros, de los gatos, de los simios, y se llama raciocinio. Entonces, juntando todos estos conceptos, Boecio dice: el ser humano, la persona humana, es una sustancia individual de naturaleza racional. Solo que a Boecio le faltó lo que un cristiano complementa: somos seres espirituales. Pero además, señor Boecio, los cristianos, con la guía del Espíritu Santo en este libro sobrenatural, sabemos que el hombre, dentro de la antropología, tiene corazón. Y no me refiero a lo que estudia un cardiólogo. No me refiero al músculo que es del tamaño de tu puño y que todos los días, todos los minutos, todos los segundos está latiendo. El día que Dios determine parar ese músculo que bombea sangre, nos encontramos con el creador del universo. Pasamos a la eternidad. Ese músculo no te para.
Hace algunos meses platiqué con un cardiólogo y le hice muchas preguntas, yo muy interesado precisamente con el tema de que los cristianos conocemos qué es el corazón. No me refiero al músculo. Los cristianos, de acuerdo a la Biblia, tenemos algo dentro de nosotros que nadie conoce más que Dios. La Biblia le llama el corazón. Y de acuerdo al profeta Jeremías capítulo 17 versículo 9, nada hay más engañoso ahí, nada hay más perverso ahí que tu corazón. Tú me puedes engañar en esta mañana y no sé con qué motivaciones vengas a la iglesia. A mí me engañas, a Dios no. Yo no sé con qué motivaciones haces lo que haces, porque el único que te desnuda de esa parte que dentro de la antropología bíblica se llama corazón es Dios. Y es lo primero que Dios te exige que le entregues. Porque sabe Dios lo escondido, lo perverso, lo oculto que hay ahí. El tema, hermanos, de esta mañana es que Dios tiene que levantar al profeta Ageo para exigir, demandar el corazón de su pueblo. Oremos. Padre, nadie conoce esa parte más que tú. Hoy vengo a entregarte, antes de que el pastor desarrolle este tema, mi corazón. Lo oculto que hay ahí, solo tú lo sabes. Eres tú el Dios que examina la parte más íntima de mi ser, Señor, y por eso estoy aquí, dispuesto a cambiarlo con la guía de tu Espíritu, a transformarlo, a que tú lo moldees y a que tú, oh Dios, examines lo que hay ahí dentro. Padre, habla a mi vida a través de lo que hiciste a través de tu siervo, el profeta Ageo, a tu pueblo, exigiendo, pidiendo ese corazón que nos ha sido dado y del cual algún día daremos cuentas delante de ti. Oh Dios, como dice David, examina mi corazón, oh Dios, y prueba en mí mis pensamientos, porque solo tú eres el Dios que escudriña lo más profundo de todo mi ser. Háblame, y precisamente hoy vengo a entregarte mi corazón. Te lo pido esto gracias a los méritos y por los méritos que Cristo alcanzó por mí en la cruz. Amén. 18 de diciembre del año 520. Anoten la fecha. 18 de diciembre del año 520, capítulo 2, versículo 10 de Ageo. Vámonos al calendario bíblico. Les acabo de dar el calendario bajo la perspectiva del calendario gregoriano, que es el nuestro, el tuyo y el mío. Hoy ustedes me dijeron que estamos ¿a qué día? 12 de enero de 2025 años después de Cristo. Sí, pero ese calendario no es el de la Biblia, ese calendario es gregoriano. Ahora vámonos al calendario de los estudiantes aguerridos de la Biblia. 18 de diciembre del año 520, capítulo 2, verso 10. A los 24 días del mes noveno, en el segundo año de Darío, y mira lo que tienes en tus manos, habló Jehová. Por eso este libro es la palabra de Jehová, la palabra de Dios. Perdóname, pero tú no vienes a la iglesia a escuchar la palabra del pastor Vitelio Toledo Bolaños. No, tú vienes a escuchar la palabra de Jehová. Vino palabra de Jehová al profeta, o por medio del profeta Ageo.
Es Dios, hermanos, el que habla en este libro. Es Dios el que escribió este libro. Es Dios al que debemos escuchar en este libro. Esto sucedió el 18 de diciembre del año 520 antes de Cristo. Y te recuerdo, en 3 ocasiones anteriores, Dios escoge al profeta Ageo y empieza Dios a través del profeta a hablarle al pueblo. La primera vez, todos los que han seguido esta serie conmigo recordarán que la primera vez que Dios habló fue, calendario gregoriano, 29 de agosto del año 520. La primera vez en que Dios a través de Ageo se dirige al pueblo. La segunda vez, el 21 de septiembre del año 520 antes de Cristo. La tercera vez en que Dios habla a su pueblo por medio del profeta, 17 de octubre del año 520, para que al final, en el capítulo 2, versículo 10, 18 de diciembre del año 520. Si tú sigues esta serie que hemos estado revisando del libro de Ageo, todo iba muy bien. El pueblo ya regresó de la cautividad. El pueblo se pone manos a la obra a volver a reconstruir el templo que Nabucodonosor había destruido. Parece que todo va bien. Como quizás pareciera que todo va bien en tu vida. A 12 días del 2025 parece que todo va muy bien en tu vida. Pero Dios detectó un problema: el corazón. No hay arrepentimiento en realidad de este pueblo. Fíjense cómo es fácil engañar a papá, a mamá, a tu esposa, a tus hijos, al pastor, al hermano, al amigo. Fíjense qué fácil. Tú lees todo Ageo y parece que el pueblo agarró la onda, como decimos. Estaban echándole ganas, manos a la obra. ¿Se acuerdan que les prediqué acerca del desánimo? Ahí llega el profeta, manos a la obra. No es posible, el templo está destruido, hay que echarle ganas. Y Dios inyecta ánimo a través de su palabra. De tener una parálisis por años. ¿Se acuerdan que les expliqué por qué se paralizaron? Ya no siguió la reconstrucción del templo. Parece que todo iba bien, querido. No. No. A Dios no lo engañas. No todo va bien en tu vida. No hay arrepentimiento. Están relegando a Dios. Dios hace un llamado el 18 de diciembre del año 520 a su pueblo a que me entregues tu corazón. Entrégame tu corazón. Ahora fíjense qué hace Dios en el versículo 11. ¿A quién Dios empieza primero a confrontar? Capítulo 2, verso 11. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Le dice Dios a Ageo: pregúntale ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo. Y miren, vamos a poner atención cómo Dios magnífico, extraordinario, sabe con su bisturí meterse al corazón. ¿Qué les dice el Señor a los sacerdotes? Versículo 12. Si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de esa carne toca pan, toca una vianda, o el vino, o el aceite, o cualquier otra comida, le pregunta a Dios a los sacerdotes expertos en el orden levítico: si una carne santificada, a ver, se los voy a tratar de explicar, hermanos, porque no estamos familiarizados con ese orden sacerdotal. En Cristo se aplica de otra manera, pero el principio que vamos a extraer de aquí es extraordinario. Dios
les recuerda a los sacerdotes la impureza ceremonial. Esa impureza ceremonial Dios la reguló en el libro de Levítico. Y les pregunta a Dios, a ver, un pedazo de carne consagrada a mí, santificada a mí, ¿hace santo el vino? Un pedazo de carne santificada, si tocar el pan, ¿santifica el pan? La respuesta, no. Vean el versículo 12. Respondieron los sacerdotes y dijeron, no. Versículo 13. Y Ageo les dice, y si un inmundo, ahora vámonos a la inversa. Primero, un pedazo de carne santificada. En otras palabras, se los voy a aterrizar aquí a la iglesia. Siéntate, y espero que así sea, que estés sentado junto al más consagrado de la iglesia. No me levantes la mano porque no seas presumido. Pero vamos a suponer que espero que sí. Estás sentado en la iglesia con el más consagrado de la iglesia. El que llega puntual a su servicio, el que diario llueva, truene, relampaguee, tenga exámenes, tenga trabajo, tenga compromisos, tengo mi devocional diario con el Señor. Siéntate con Él, siéntate con el más consagrado, el que no me da problemas en la iglesia, el que no está metido en chismes, el que es muy generoso en su ofrenda, el que se disipula. Aquí lo tengo los martes en varones, lo tengo el sábado con los jóvenes, está en el Instituto Teológico con mención honorífica, por cierto. Siéntate con el más consagrado. Pregunta, ¿se te pega su santidad y su consagración? No. Pero ahí te va. No es el caso de ustedes. Siéntate con un inmundo, siéntate con un impuro, siéntate con un inmoral sexual. Eso sí se te va a pegar. De tu amigo, de tu compañera, de tu compañero. Empiezas a hablar como él, empiezas a pensar como él, empiezas a dudar de Dios como él. Siéntate con un inmundo y se te pega la inmundicia. Qué curioso, ¿no? En cambio, si yo me siento con el más consagrado, no se me pega. No, hermanos. Aquí hay una excepción que al final de mi mensaje, no sé si el tiempo me vaya a dar oportunidad, pero al final les voy a decir que hay una excepción a este principio. Este principio es sencillo, espero que lo hayas entendido. La consagración, la santidad no se pega, pero la impureza y la inmundicia es altamente contagiosa. No se te olvide eso. La inmundicia, la impureza es altamente contagiosa. Solo hay una excepción: en Cristo. Y se las voy a explicar al final. Juntarte en la iglesia con un santo no te santifica, no te hace santo. Mis amigos y mis hermanos que me visitan, que nos visitan en esta familia de vida nueva, venir a la iglesia no te hace cristiano. Venir a la iglesia fielmente, cantar con este precioso grupo de muchachos las alabanzas que acabamos de cantar, no te santifica de manera automática. Dios usa, claro que sí, Dios usa estos medios para ayudarnos en nuestra santificación, pero lo que Dios exige es el arrepentimiento. Lo que Dios pide es tu corazón. Por eso Dios los lleva a este principio. Dice el versículo 13, si un inmundo a causa del cuerpo muerto toca cosa, o sea, toca pan, tocare vino,
Tocar un alimento será inmundo. Y los sacerdotes, conociendo cómo operan estos principios en el orden levítico, le dijeron: claro, lo inmundo contamina a otras cosas y las vuelve inmundas. Muy bien. Dios detectó algo en su pueblo. ¿Y qué fue lo que Dios detectó en ese pueblo? Capítulo 2, versículo 15. Ahora pues, medita, y aquí está lo que los cristianos aportamos a la filosofía, aportamos a la antropología, y la Biblia le llama corazón. Mediten en vuestro corazón desde este día 12 de enero del 2025 en adelante, antes de que sigas en tu vida ordinaria, pueblo de Israel, antes de que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Versículo 16, antes de que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Ahorita explico estos pasajes de la escritura. Algo detectó el Señor, que el pueblo estaba muy ocupado. Vean, vamos a recordar cómo desde el capítulo 1, versículo 4, Dios empezó a detectar ahí un problemita en el pueblo de Israel, en la reconstrucción de su templo. Capítulo 1, versículo 4, es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas, pero mi casa, dice el Señor, está desierta. Lo expliqué en su momento lo que implica esto, hermanos. Les está diciendo Dios a su pueblo: ¿de veras estás tan afanado por tener tu dinero, tu casa, tu coche, tus propiedades? Y eso está bien. ¿Y mi relación conmigo? ¿Y dónde dejas el templo? En el Antiguo Testamento, en el templo se manifestaba la presencia del Señor. Dios anhelaba tener comunión con su pueblo. Aquí el templo no está. Están más preocupados por el afán de allá afuera que por tener intimidad y relación con el Señor. Capítulo 1, versículo 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: medita bien, reflexiona bien en tus caminos, en lo que haces, en lo que vas. ¿Qué tan consciente estás en esta mañana de agradar, de verdad hacer lo que le agrada al Señor? Dios te pide que medites, que consideres lo que hay en tu corazón. En el capítulo 2 de Ageo, capítulo 2, versículo 15, ahí está donde Dios quiere llevar a su pueblo y te quiere llevar a ti. Capítulo 2, verso 15. Medita en tu corazón desde este día. Por eso es tan importante en Ageo poner las fechas. Desde este día, medita en tu corazón. Antes, mi hermano, antes de que pongas piedra sobre el templo del Señor, dice el Señor en su palabra: medita. ¿Qué hay en tu corazón? ¿No hay arrepentimiento? ¿Hay algo que yo detecto en tu corazón que no me agrada? Capítulo 2, versículo 14. Respondió Ageo: así es este pueblo, así es esta gente delante de mí, dice Jehová. Y asimismo, toda obra. Fíjate lo que detectó Dios, hermanos. Fíjense el versículo 14. Este pueblo y toda esta gente delante de mí, dice el Señor, toda la obra que están haciendo con sus manos, todo lo que me ofrecen es. Con esas manos estaban queriendo construir el templo. No, a Dios no le hacemos el favor así. ¿Con esas manos te atreves a trabajar? ¿Con esas manos pretendes salir a la vida? Cuando Dios detecta que en tu vida hay tanto pecado no confesado y no arrepentido, este pueblo
quería una mera reconstrucción, pero no servía de nada porque su corazón estaba torcido. Había inmundicia, había pecado no confesado en ese corazón. Hermanos, hay que arrepentirse. Todos los días la vida de un cristiano es una vida de constante arrepentimiento. Este templo representa la presencia y la gloria del Señor en medio de ellos. Por lo tanto, ¿cómo era posible que querían con sus manos de inmundicia, de pecado no confesado, de algo que solo Dios detectó en el corazón? ¿Cómo se atrevían a reconstruir un templo? Y en ese templo debe de haber un altar para los sacrificios. Había un altar ahí. Sí, hermanos, el Señor anhelaba que se reconstruyera ese templo porque Dios anhela habitar, tener comunión en medio de ti, tener relación contigo. Pero este pueblo, todo parece que iba muy bien hasta que Dios nos desnuda. Hay mucho pecado en tu corazón. No hay arrepentimiento. Estás pretendiendo levantar mi obra con manos inmundas. Ese era el problema que detectó el Señor. ¿Ven cómo pudieron haber engañado a sacerdotes? ¿Pudieron haber engañado a todo el pueblo? No, hermanos, aquí Dios desnuda, detecta lo que hay. Hay un pueblo inmundo y ese pueblo se tiene que santificar. Ese pueblo tiene que acercarse al Señor. ¿Y cómo lo hace el Señor? Precisamente a través del orden sacrificial. La muerte, la crueldad de la muerte de tantos animalitos nos hace perder de vista la hermosura del sistema sacrificial que Dios ordenó que se hiciera en el templo. A ver, te lo explico de otra manera con un ateo. Sí, un ateo, Fernando Vallejo, escritor colombiano, tiene un libro horroroso. No les puedo decir el título del libro porque es una palabra altisonante, pero búscame un sinónimo de prostituta en una palabra grosera y ese es el título de ese libro, La de Babilonia. ¿Sabes qué dice el ateo? Ateo, homosexual, por cierto. Fernando Vallejo, el Dios de los cristianos, el Dios de la Biblia es un monstruo. Se deleita en la masacre de miles de animales en los altares del sacrificio. Hay un tremendo derramamiento brutal de sangre en corderos, en becerros, en animalitos. ¿Qué Dios tan monstruoso creen los cristianos? Sí, así lo dice en sus palabrotas. Hermanos, la muerte de tantos animalitos nos hace perder de vista la hermosura del sistema sacrificial que Dios ordenó en el libro de Levítico. Tú no te puedes sentar, tú no te puedes acercar a Dios si no hay derramamiento de sangre. Imposible. Dios anhela comer. Lo voy a demostrar. ¿Comer? Sí, eso me habla de tener comunión con nosotros. Dios no se puede sentar a comer contigo si no estás lavado en la sangre, no de un becerro, no de un cordero, sino en la sangre bendita del Cordero de Dios que quita y elimina el pecado del mundo. A ver, mis hermanos, con Dios no se juega. No puedo acercarme burlándome, riéndome de la inmoralidad, de la perversión, un corazón arrepentido, orgulloso, soberbio, idólatra, homosexual, lesbianismo, toda la porquería pecadora que soy, todo lo inmundo que llego a ser, hermanos. Entendamos que me acerco a un Dios que estableció un orden sacrificial. ¿Quieres tener comunión contigo? Tienes primero que pasar por el altar del sacrificio. Primero la cruz. Primero la cruz.
¿Quieres acercarte a Dios? Te voy a demostrar con la Biblia cómo se puede tener una comida con Dios. ¿A quién invitas a comer? ¿Con quién comes? Con alguien muy cercano. Es más, ay, lo que sobró yo me lo como, pásamelo. Con alguien muy íntimo. ¿Con quién compartes momentos hermosos deleitándote con una buena comida? ¿Con la familia? ¿Con los buenos amigos? ¿Tomando una buena bebida? ¿Compartiendo momentos hermosos en la intimidad de tu casa, comiendo cerca? ¿Quieres comer con Dios? Primero la cruz. En el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, capítulo 18. En el libro del Éxodo, capítulo 18, versículo 12, dice la Biblia, y tomó Jetro. ¿Quién es este hombre? ¿Se acuerdan quién es Jetro? El suegro de Moisés. Muy bien, hasta ahí vamos bien. Sabemos quién es Jetro. El suegro de este personaje tan famoso llamado Moisés. Muy bien, ¿y qué hizo Jetro? Tomó holocaustos y sacrificios. ¿Para quién? Para Dios. Vino Aarón, vinieron los ancianos de Israel y ahí está. ¿Para qué? Primero el sacrificio, luego comemos con Dios. ¿Ya lo vieron? Tomó Jetro, suegro de Moisés, y ahí está. Primero, holocaustos, sacrificios para Dios. Llegó Aarón, llegaron los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés. ¿Con quién? Delante de Dios. ¿Quieres comer con el Señor diario? Claro, Él te permite que te acerques, pero primero te limpias en mi sangre. Primero el sacrificio, luego comemos. Otro ejemplo en la Biblia, en el libro del Éxodo, otra vez, capítulo 24, versículo 5. Este me encanta porque le habla a los jóvenes. A los jóvenes. Jóvenes que me escuchan. Miren qué hermoso. Los jóvenes de Israel conocían que para tener relación con el Señor, para tener una amistad con el Señor, en la Nueva Versión Internacional dice sacrificios de comunión con Dios. En nuestra Biblia Reina Valera 60 se lee de la siguiente manera: Éxodo 24:5. Y envió jóvenes. Me encanta que la Biblia hable de los jóvenes. Envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales, miren estos muchachos lo que aprendieron de papá y de mamá, ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. La Nueva Versión Internacional dice sacrificios de comunión con Jehová. Los jóvenes entendían que para yo tener relación con el Dios de la Biblia, primero, sí, había que sacrificar un inocente, el becerro. Otro ejemplo más está en Deuteronomio capítulo 12. En Deuteronomio capítulo 12, versículos del 6 al 7. Precioso pasaje, hermoso. Vuelvo a la pregunta, amada iglesia. ¿Quieres que Dios en verdad sea el Dios íntimo? Íntimo. Por eso al comienzo de mi predicación con este canto, siervos para tu gloria, se los dije. ¿Tienes una estrecha relación con Dios hoy?
Diario comes con el Señor, diario desayunas con el Señor, diario cenas con el Señor. Si tú en esta mañana me dices, pastor, yo tengo una estrecha relación con Dios, amén, estás viviendo bien. ¿Has entendido que primero es Cristo, la cruz, su sangre, limpiándote? Hijo, todos los días hay que arrepentirse, todos los días, para tener esa relación con mi Dios. En el libro de Deuteronomio, capítulo 12, versículo 6. Y ahí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias, las primicias de vuestras vacas, de vuestras ovejas. Versículo 7. Entonces comemos y comeréis ahí delante de Jehová. Esto me encanta en la Biblia. Comeréis ahí delante de Jehová vuestro Dios y te vas a alegrar. Claro, mi amigo, mi hermano, te lo estás perdiendo, si no tienes a Dios como el compañero de todos los días en tu mesa, en tu trabajo, en tu coche, en la carretera, en tu gimnasio, en tu buffet, en tu carpintería. Te estás perdiendo lo que dice el versículo 7. Comerás delante del Señor, te vas a alegrar tú y todas tus familias. Y créeme, lo dice el Señor, todo lo que hagas, toda la obra de tus manos, dice, todo te bendecirá el Señor. Más claro. ¿Y te atreves todos los días a no platicar con Él? ¿A no comer con Él? ¿A no darle gracias por el pedazo de bolillo que tienes en la mesa? Ese es el corazón que en esta mañana Dios te quiere confrontar. Para comer con Él, para bendecir, para disfrutar de su presencia, primero el sacrificio, primero el holocausto. Perdónenme, hermanos, pero yo no regulé esos lineamientos de cómo el Señor ordena el sacrificio antes de que me siente contigo a platicar. Todo el sistema sacrificial era una cita. Eso es lo hermoso. Ahora lo entiendes. Señor Vallejo, con todo respeto, usted que es ateo, por no tener al Espíritu Santo, no me puede entender que eso horroroso que usted ve, hay una belleza extraordinaria detrás de cada animal sacrificado. Dios anhela comer conmigo. Dios anhela platicar conmigo. No le cierres la puerta ya. No te atrevas a cerrar su palabra ya. Ábrela, platica con Él, intimida con Él, ten tu relación diaria con Él. Dios quiere tener una cita de comida contigo. Requiere tu corazón, requiere arrepentimiento. En Cristo, ahora ustedes me preguntarán, bueno, pastor, ¿y los cristianos que ya no estamos bajo esa regulación? Porque aquí en la iglesia no hay altar. El altar es la cruz. Aquí no hacemos sacrificios de ningún animal. Ahora en Cristo, ¿cómo opera esto? Bueno, segunda de Corintios, capítulo 6. Es el mismo principio. Solo que ahora Cristo, el cordero sacrificado, el altar donde se efectuó el sacrificio y el sacerdote que efectuó el sacrificio. Miren nada más lo apabullante que es ir al Calvario. El Calvario, mi amigo, vea esa cruz. Ahí está el cordero que fue sacrificado en tu lugar. Ahí está el sacerdote que se ofrece a sí mismo como sumo sacerdote. Ahí está el altar de Dios es la cruz. En segunda de Corintios, capítulo 6, versículos del 16 al 18. Dice Pablo a la iglesia de Corinto que tenía un problemón de inmundicia. Un problemón de inmundicia. Había mucho pecado en la iglesia de Corinto.
Y su segunda carta, Pablo, capítulo 6, verso 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? No, ninguno. Ustedes, iglesia, los que estamos en Cristo, sellados por el Espíritu Santo, somos templo, el templo de Dios, el Dios viviente. Ahora, ahí está, ahí está. Habitaré, caray, habitaré. El mismo principio del Antiguo Testamento. Dios quiere habitar, Dios quiere platicar, Dios quiere tener relación. Habitaré y, miren nada más, hermanos, qué maravilla. Aquí el Señor anda entre nosotros. Habitaré y andaré entre ellos. Seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salgan de en medio de ellos, dice el Señor, apártate, no toques. Ya lo vieron, el mismo principio que estamos revisando del orden levítico en Ageo. No me toques lo inmundo, no te me juntes con un impuro, con un inmundo, porque te va a contagiar. No toquéis lo inmundo y yo te recibiré, seré tu padre. Ustedes serán mis hijos, serán mis hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. No toques lo inmundo. Te voy a decir por qué. Porque Dios nos compró no con sangre de animales. Dios nos compró con su propia sangre. El Dios del universo pagó la cuenta de esa comida para que tú y yo vayamos. ¿Quién pagó la cuenta? Él. A ver, otra vez, se los vuelvo a repetir. Dios nos compró. Fíjate hasta dónde Dios anhela tener comunión contigo. Dios te compró. No te compró con la sangre de los animales del Antiguo Testamento. Te compró con su propia sangre para tener comunión contigo. El Dios Todopoderoso, el Dios del universo, pagó con su sangre la comida para invitarte a comer. Dios pagó con su sangre la comida para invitarte a comer con Él. Esa es la enseñanza contundente de lo que Dios le está pidiendo a su pueblo. Nos hace recordar a Ageo, para terminar, la profunda insatisfacción que tú y yo tenemos de no comer todos los días con el Señor. Hay una insatisfacción. Vean Ageo capítulo 2. Y ya se me fue el tiempo. Ni modo, nos vamos despacito. Ageo capítulo 2, verso 15. Mediten en vuestro corazón desde este día en adelante, antes de que pongas piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes, mira lo que sucedía. Venían al montón de 20 efas y había ¿cuántas? 10. Venían al lagar para sacar 50 y ¿cuántos había? 20. ¿Por qué disminuye? Señor, yo le estoy echando ganas, yo estoy tratando de hacer las cosas bien y en vez de que gane 10, en vez de que tenga 20 que tenía, tengo 10. ¿Qué está pasando? Versículo 14 mismo, toda la obra de sus manos. Vean el versículo 15, versículo 16, perdón. Había 10, ¿ok? De 20 resulta que hay 10. ¿Qué está pasando? Oye, Señor, yo tenía todo esto, me iba muy bien. ¿Y qué pasó? Vamos disminuyendo. Mira, mi amigo, yo le pido al Señor que abra tu corazón precisamente aquí en esta área, porque dice el versículo 16, venían al lagar para sacar 50 cántaros. ¿Y cuántos sacaban? 20. Versículo 17, es Dios el que te hirió con viento solano. Es Dios el que te hiere con tizoncillo, con granizo en toda la obra de tus manos. Pero no te convertiste a mí.
Ahí está el problema. Ahí está el problema. Les hace recordar que olvidándote de Dios, olvídate, no prosperas. Aparentemente te va bien en algunas cosas. No, mi amigo, no te engañes. Haz a un lado al Señor de tu vida, y por más que te afanes en la vida, y en vez de que tengas 20 vas a tener 10, y así el Señor, y Él te explica: soy yo el que está detrás de todo esto, porque no me buscas, no me honras, no estás conmigo, no comemos juntos, no platicamos, no me entregas tus sueños, tus planes, tus propósitos. Estás muy pedante, arrogante y soberbio. Quítate, arrepiéntete, entrégame tu corazón en esta mañana. Y hasta aquí le voy a dejar, hermanos, porque todavía tengo que platicarles de la idolatría, todavía tengo que platicarles de lo que pasó después con el Señor en Ageo 2 del 18 al 19, y tengo que ir a ver lo que pasó con Zacarías, porque aquí ya hay un profeta contemporáneo a Ageo, Zacarías, para explicarles la excepción a la regla de que un inmundo, sentándome con un inmundo, pues me va a ser inmundo. Hay una excepción. Se las platico en 8 días.